Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva lección y tú estás convidado para participar con nosotros de este programa. El tema de esta semana es crisis en el cielo. Y para poder ilustrar un poco más, vamos a hablar un poco de la ley de la causa y el efecto. Como seres humanos estamos acostumbrados a relaciones de causa y efecto, una de las leyes universales que fue destacada por Sócrates más de 2000 años atrás. Él la llamó de ley de la causalidad. Hoy nosotros la conocemos como la ley de la causa y efecto. Esta ley muestra que para cada efecto en nuestra vida hay una causa o toda causa realmente tiene un efecto. Aquí en la mesa tengo unas piezas de dominó y vamos a explicar cómo funciona en una forma práctica esa ley. Y aquí está mi mano, y yo voy a producir una causa que es la caída de una ficha y ella va a producir un efecto tremendo hasta el final. Vamos a ver si funciona. Ahí está, funcionó. Pero para el origen del pecado no hay una causa, simplemente no hay razón para el mal. Él es irracional y absurdo. Y Lucifer no podía justificar sus actos, especialmente por ser muy favorecido por Dios. Sin embargo, de alguna forma, por el abuso del libre albedrío, Lucifer se corrompió y de portador de luz se volvió Satanás, el adversario. A pesar de no comprender mucha cosa, debemos entender lo suficiente para saber que debemos tener mucho cuidado en relación al sagrado don del libre albedrío. Y esto significa que debemos tener cuidado con la libre elección. El foco de la lección de esta semana es comprender y entender el origen del mal. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a usar dos asuntos, dos temas que vamos a enfocar en esta semana. En primer lugar, la guerra comienza en el cielo. Y en segundo lugar, la guerra continúa en la tierra. Vamos a hablar de la primera, la guerra comienza en el cielo. Y tenemos que hablar de la transformación misteriosa que ocurrió en la vida de Lucifer. Pastor Edson, tengo una duda aquí. ¿Está usted afirmando que Dios creó al diablo? No, Dios no creó al diablo, Dios creó un ser perfecto. Y Ezequiel 28, 14 y 15 dice que yo te coloqué, tú eras querubín perfecto. Desde aquel tiempo ya Dios creó un ser perfecto. Y el versículo número 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Elena de White dice que poco a poco Lucifer vino a condescender con el deseo de exaltación propia. Ese fue un terrible pecado de Lucifer. Isaías 14:13 también menciona un poco acerca de este mismo tema. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre y en el monte de reunión me sentaré en el extremo norte. ¡Qué atrevimiento! Realmente él quería ser como Dios. Isaías describe tres ambiciones aquí, claramente. Y estas ambiciones están en Isaías 14:4. En primer lugar, quería subir al cielo y ser exaltado a una posición más allá de los ángeles, más arriba de los ángeles, en las estrellas de Dios, como dice el texto. En segundo lugar, quería instalarse allí en el cielo como líder del concilio celestial en el monte del testimonio. Otra ambición más. En tercer lugar, deseaba extender esa autoridad hasta el cielo mismo, encima de las altas nubes, para sustituir a Dios. Eso está en el versículo 14. Qué terrible, ¿no? Ahora, esa fue la transición, cómo Lucifer se convirtió en diablo. Y ahora vamos a ver la guerra en el cielo, que está en Apocalipsis 12, 7 al 9. Vamos a leer entonces ese texto.
que está en Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. Y un resumen de ello dice que entonces hubo una guerra en el cielo, ¿no? Aquella guerra. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles también batallaban. Pastor, ¿cómo fue esta guerra? ¿Como las actuales con armas y tal? No, Diego, fue una guerra ideológica. Lucifer quería el poder y acusó a Dios de ser injusto. Dios no mató a Lucifer inmediatamente porque si lo mataba tal vez iría a dejar una gran duda, pero permitió que el mal se desarrollara para probar a todo el universo la naturaleza verdadera de la rebelión de Satanás. La Biblia trata del impacto espiritual de esa lucha. Primero, una tercera parte de los ángeles del cielo perdieron su lugar. Y ellos escogieron unirse al dragón en esa gran batalla contra Miguel. Y así que esta es una lucha entre Miguel, aquel cuyo nombre significa el que es semejante a Dios, y Lucifer, que desesperadamente quería llegar a ser semejante al Altísimo. Esta lucha es conocida hoy como el gran conflicto y sin duda continúa todavía en esta tierra. Dios colocó enemistad entre Satanás y el prometido descendiente de la mujer, esto es Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza en la lucha cósmica entre el bien y el mal. Vamos a entrar a la segunda parte de la exploración del texto, que es la guerra continúa en la tierra. Hemos hablado de la guerra en el cielo, ahora vamos a hablar de la guerra que continúa en la tierra. Antes del pecado, Adán y Eva recibieron 3 encomiendas claras, 3 atributos fundamentales. El primer atributo es que ellos quedarían con la administración del Edén. Y esto fue muy claro desde el inicio, ellos administrarían el Edén. En segundo lugar, el cuidado de todas las criaturas, de las aguas, de los cielos y también de la tierra. Ellos estarían cuidando de todas las criaturas creadas. En tercer lugar, dar nombre a todas las criaturas. Con eso se demostraba claramente la condición de gobernante del mundo, que fue conferida por Dios mismo a Adán y a Eva. Ahora, cuando Adán perdió ese señorío frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás rápidamente se apoderó de ese vacío y pasó a ser llamado de príncipe de este mundo. Pero ese nunca fue el plan de Dios, porque después de perder la guerra en el cielo, Lucifer sufrió una transformación terrible. Llegó a ser Satanás, también conocido como el gran acusador. El plan de Satanás no solamente era destruir todo lo que Dios había creado, sino también frustrar el propósito de Dios para la raza humana. Ok, entendido, pero ¿cuál era el propósito de Dios para los seres humanos? Dios quería bendecir toda la creación, siempre fue ese el propósito de Dios. Cuando Dios creó a la criatura humana era para bendecirla. Dios quería bendecir todo lo que Él creó. Por eso es que cada vez que llama a una persona, la llama para ser bendecida y bendecir a los demás. Siempre fue ese el propósito de Dios para la criatura humana. El nacimiento de Jesús en Belén era la única respuesta posible a fin de revertir la maldición producida por la rebelión. Era la única manera posible de que todas las familias de la tierra pudiesen ser realmente benditas. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. A pesar de no comprender todo como nosotros quisiéramos, el origen del mal y todo eso, debemos entender lo suficiente para saber que debemos tener mucho cuidado en relación al sagrado don del libre albedrío, la elección libre que tenemos de hacer o no hacer, de tomar o no tomar. Nosotros somos los que decidimos y tenemos que saber sabiamente escoger lo mejor. En segundo lugar, un asunto interesante de la lección de esta semana es la envidia, que desempeñó una parte importante en la rebelión de Satanás contra Dios. En su experiencia, la envidia ha causado muchos daños, muchos estragos en la tierra. Por eso es que lo contrario de envidia
es el amor y el amor a Dios. Y es el mejor remedio contra la envidia. Interesante percibir que la historia se repite. Los sentimientos que Satanás tenía en el cielo son los mismos que alimentamos en nuestra naturaleza después de tantos siglos. Vamos ahora a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Es decir, el producto final de todo lo que hemos estudiado en esta semana. Es verdad que Satanás fue derrotado en el Calvario, pero el peligro aún no pasó. Jesús fue claro al decir a sus seguidores que no tendrían una vida fácil, pero Jesús en su lugar se concentró en desafiarnos para poder tener la victoria como nuestro blanco. Jesús afirma a sus seguidores: yo estaré con ustedes todos los días. Y esto es lo que nos anima a permanecer firmes y fieles en esta grande lucha. Pero la lucha, todos tenemos que tomar decisiones. Y una decisión que nosotros queremos comenzar tomando en este inicio del año, en este inicio de este trimestre, es buscar a Dios en la primera hora, leer su palabra todos los días, leer también la lección de la escuela sabática todos los días. Sin duda esta decisión nos fortalecerá y nos hará victoriosos en esta batalla. Hemos llegado al final de este primer bosquejo. Que Dios los bendiga mucho y recuerden que la victoria es del Señor y la quiere compartir contigo todos los días. Maná, cada día, cada uno, cada mañana es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Esa es una cuestión muy interesante. ¿Por qué hacemos preguntas? Algunas personas hacen preguntas porque quieren saber la respuesta.